Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Ben McDaniel. Este es uno de esos casos inusuales en los cuales se piensa desde un principio que todo se puede solucionar fácilmente, porque la respuesta parece absolutamente obvia. Y déjenme serles sincera, yo estaba pensando en hacer un caso corto, quería algo que fuese interesante, pero que durara unos 20 minutos. No pasó así. Entre más iba buscando, más iba encontrando, más cosas había que añadir con respecto a información que podría ser útil para entender qué le pudo haber pasado o qué no le pudo haber pasado también. Así que terminamos con un video de casi 30 y algo de minutos. La verdad que no sé cuánto voy a estar hablando acá, pero sepan que va a ser un poco largo, aunque probablemente ustedes ya sepan cuánto dura. Por lo tanto, si se quieren tomar un café, ahora es el momento de ir a prepararlo porque vamos a estar acá un buen tiempo. Así que bueno, sin nada más que decir, acá en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Sin más, comencemos. Nacido el 15 de abril de 1980, la persona que están viendo ahora mismo es Benjamin J. McDaniel, o Ben para los amigos. Ben nació y creció en una familia de clase alta en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Una de las cosas que se notan apenas se ven sus fotos es la siempre permanente sonrisa que tenía. Lo describían como una persona muy feliz y unida a su familia. Tenía dos hermanos y uno de ellos se llamaba Paul. Ben era el mayor de los tres. Paul y Ben eran compañeros durante su juventud en escalada de roca y además también eran muy cercanos. Se querían mucho. Después de la secundaria decidió ir directamente a trabajar poniendo una compañía de construcciones, la cual terminó fallando. Tuvo unos cuantos años de buena economía, pero con el tiempo se fueron dando algunos eventos que terminaron perjudicando todo. Duró 12 años y tuvo que cerrar. Mientras todo esto pasaba, a Ben le ocurrió otra cosa. Y es que su hermano falleció. Lo peor de todo es que el tema de la empresa no era lo único que preocupaba a Ben en ese momento, sino que además su vida en general se estaba desmoronando. Su matrimonio había fracasado, se estaba divorciando y perdió su casa debido a las deudas que le quedaron de la compañía. Por lo tanto, se tuvo que mudar a la casa de sus padres, que es de hecho donde encontró el cuerpo de su hermano. Lo encontró tirado en el suelo, no respondía, intentó hacer todo lo posible para poder salvarlo y no pudo. Y como dije antes, eran compañeros, se querían muchísimo, así que todo esto en conjunto había sido algo terrible. Tenía $50,000 de deuda, no tenía trabajo, su hermano había fallecido y encima se estaba divorciando. El estado en ese momento en el cual lo describe su familia era terrible. Estaba pasando por una depresión bastante pesada y entonces decidieron ayudarlo. Sus padres, Shelby y Patty McDaniel, le propusieron tomarse un año sabático e irse a vivir a otra parte. Como dije previamente, ellos estaban bien acomodados, por lo cual tenían además una casa en la playa. Le dijeron que durante todo ese año cubrirían sus gastos, le dijeron que no tenía que pagar nada por la casa y que se podría ir con su perro sin ningún problema a vivir ahí para recuperarse. Por cierto, Ben había rescatado a una perra, una labrador, vivía con ella, estaba todo el tiempo al lado suyo y es una parte de la historia que me resulta importante para considerar. Ben finalmente aceptó la oferta de sus padres y se fue a vivir a la playa en el 2010. Durante este tiempo su vida floreció completamente, todo iba mejorando, su familia y su novia lo veían completamente bien, estaba sonriendo, había salido un poco de esa depresión que le había dejado todo lo previo, no había razones para creer que algo pudiese pasarle. Pero hay un detalle más que deben saber y es que le gustaba mucho bucear. Era algo que había querido hacer y mudarse a esta zona hacía más fácil practicarlo. Este era uno de esos hobbies que le había quedado desde muy temprana edad y después de eso parece ser que no se lo sacó de la cabeza. Apenas pudo, volvió a intentar bucear y se dedicó a ello durante los meses que estuvo viviendo ahí. Pero por dedicarse a ello estoy hablando de algo estilo obsesión. Él iba todo el tiempo a bucear para poder ganar experiencia y poder sacar certificados para después volverse profesor. Es entonces que comienza a ir a Vortex Springs, que es este lugar de acá, una zona con una gran pileta donde practicar, y se quedó ahí porque prefería ese tipo de agua. Este es el lugar en el cual Ben buceaba. Hay dos plataformas submarinas de 6.1 metros de profundidad y tiene una caverna con una entrada a los 18 metros.
Solo para aclarar, Ben había estado ahí varias veces, iba de hecho todo el tiempo, y además este no era un lugar para expertos, por así decirlo. Sí había una profundidad y un peligro dentro de todo esto, pero a lo que voy es a que podía meterse cualquier persona. Es decir, era un predio grande al cual iban familias y por lo tanto a veces veían esta gran pileta y se querían meter. Así que seguridad había para prevenir este tipo de cosas. Había gente especialmente ahí para controlar que todo estuviese tranquilo. La cueva tiene una abertura de 2,7 por 3,7 metros. Un pasamanos está montado a lo largo de la pared de toda la cueva y tiene varios tramos. Este lugar, como pueden ver, tiene distintas secciones y cada vez que vas bajando se vuelve, por supuesto, más difícil. Entonces, en la parte de la cueva en la cual se va volviendo más difícil hay una puerta de acero que impide el paso. Este método de seguridad está ahí para impedir que la gente que no tiene certificado entre y se ponga en peligro. Pero a ver, cuando yo leí puerta de acero en internet, me imaginé una puerta de acero, algo que realmente impida el paso de la gente. No, esta es la gran y poderosa puerta de acero que impide el paso a aquellos que no están certificados. Está bien que no es fácil pasar por ahí, pero cualquier persona que tenga un poco de maña puede invertir unos días en intentar abrirla. Y de hecho se dice que Ben estuvo intentando hacer eso previamente y que tal vez lo haya logrado en más de una ocasión. Y este tema en particular no es algo que tomarse a la ligera, ya que esa parte de la cueva es muy peligrosa. Para darles el ejemplo principal del cual se habla en este lugar, en 1990 13 buzos murieron explorando esta cueva. El estado de Florida quiso prohibir directamente acercarse a las entradas de las cuevas, no quería que la gente buceara cerca por la cantidad de accidentes que había. Pero los buces locales respondieron que más bien deberían hacer una certificación para que aquellas personas que quisieran entrar pudieran aprender y no ponerse en riesgo. Por lo tanto, para entrar a esta cueva tenías que tener la certificación que Ben no tenía. Este es un requerimiento estándar y es la razón por la cual Ben solía sumergirse tantas veces. Quería tener eso para poder entrar a la cueva sin ningún problema. Pero, digamos que también lo quería hacer a toda costa. Es por eso que Vortex puso esa puerta ahí con un candado para que la gente no pudiera entrar, a menos de que supieran ellos que estaban certificados. Es decir, que requerían de un miembro del equipo para ir personalmente a abrirla. Además, enfrente de la puerta, antes de llegar, había un cartel con la parca advirtiendo de lo que podía pasar. Contaba la cantidad de buzos que habían muerto por meterse en cuevas así. Decía también que se necesitaba no solamente el entrenamiento, sino que también el equipo correcto para poder meterse a las cuevas. Y encima también decía, abajo de todo, algo que es sumamente importante, y es que te puede pasar a vos. Porque realmente hay gente que piensa que nadan un poco bien y pueden simplemente meterse en cualquier lugar, y no es así. Este tipo de buceo es peligroso. Hay varios trucos que los buceadores expertos saben hacer que no son fáciles, y además también requiere un entrenamiento mental, porque justamente cualquier cosa, cualquier situación peligrosa te puede poner nervioso y puedes perder una cantidad de aire muy necesaria para poder salir más tarde. Como ven, la cueva se hace más y más chica. Hay distintas áreas restringidas y pocas personas pueden pasar. Las últimas partes que pueden ver acá es lo último que se sabe de la cueva, es hasta donde llegaron, pero puede ser que se pueda avanzar más. La verdad es que es muy difícil llegar hasta esos puntos en sí. Ahí no solamente afecta la presión, sino que está absolutamente oscuro. Es un espacio tan chico que casi ni las cámaras pudieron pasar, así que imaginen lo que sería para una persona intentar llegar hasta ahí. Y es así como llegamos al 18 de agosto del 2010. Ben llegó temprano al lugar para poder empezar las inmersiones rápidamente. Le gustaba llegar temprano para poder prepararse, para poder tener todo listo y empezar a sumergirse. Además, no quería tener que lidiar con las personas que estaban para chapotear y mojarse un rato, como solía pasar. A las 7 a.m. comienza su primera inmersión. Como se ve más tarde en las cámaras de seguridad, Ben tuvo una pequeña charla con algunos empleados mientras cargaba oxígeno a sus tanques. Hizo su primera inmersión, la cual tarda más de una hora. Volvió para la tarde, hizo la segunda y después salió un rato. Las cámaras de seguridad lo vieron una vez más entrar a la tiendita para poder cargar los tanques de oxígeno, y finalmente durante una gran parte de la tarde se quedó afuera del agua
con su traje con todo listo, pero anotando cosas. Estaba tomando notas en su registro de buceo y además estaba esperando a que el lugar cerrara. Vortex Springs cierra a las 5 o 6 p.m., así que para esa hora ya se estaban yendo todos. Aunque había buzos a los cuales se les permitía estar hasta más tarde si pagaban cierto pase. Se imaginarán que Ben no solamente tenía ese pase, sino que además conocía a los empleados del lugar. De vuelta iba todo el tiempo, así que ya se sabían su nombre, ya sabían qué hacía normalmente, y si se quedaba un rato más no era algo extraño. Se veía la intención de Ben de quedarse hasta más tarde, pero nadie lo detuvo. Alrededor de las 6:30 p.m, Ben llamó a su madre por su teléfono celular, y este es el último contacto que tiene con su familia. Le dejó a un amigo otro mensaje de voz en el cual hablaba acerca de lo muy emocionado que estaba por investigar una cueva. Es decir, estaba intentando llegar a esa cueva y le estaba contando a alguien lo que estaba por hacer. El sol comenzó a ponerse a eso de las 7:30 p.m. cuando Ben se vistió para bajar. Nadó pasando por la entrada principal de la cueva y llegó finalmente hasta la puerta cerrada. Ahí lo vieron dos personas, dos empleados del lugar. Ellos eran Eduardo Tarán y Chuck Cronin. Sin embargo, el que tiene más contacto con Ben es Eduardo. Los dos empleados estaban ahí porque eran buzos y estaban aprovechando ese tiempo que tenían a solas, ya que por fin estaba vacío y no tenían que trabajar más. En un momento entonces se encuentran con Ben, quien estaba intentando abrir la puerta a la fuerza. Quería entrar al área peligrosa y ellos ya sabían que él no tenía certificado. Para este punto, Ben de todos modos había estado intentando toda la semana entrar y no se sabe si en algún momento pudo, pero se sospecha que sí. Cuando los dos amigos salen de la cueva, Eduardo decide regresar y abrir la puerta él mismo porque era la forma más segura. Le preocupaba que Ben no tuviera ningún compañero de buceo ni tampoco algún instructor, y siendo el último buzo, él se podía quedar, nadie podría detenerlo y lo más seguro es que pasara la reja igual. Así que lo mejor que podía hacer era abrir la puerta, dejar que pasara y que no hiciera ningún esfuerzo. Principalmente porque si hacía algún esfuerzo, si se exaltaba, si pasaba alguna cosa, iba a perder oxígeno o se podía poner nervioso y podía salir muy mal. Eduardo supuso que le estaría ahorrando un poco de oxígeno, así que decidió simplemente hacer eso y pensar que como ya había pasado tanto tiempo ahí experimentando con las cuevas, tal vez tendría algo de sentido común para no perderse o no hacer nada demasiado arriesgado. En ese momento era muy importante que Ben reservase todo el oxígeno posible, ya que si se quería meter podía causar cualquier tipo de accidente y no podría resolverlo ya que no había ningún instructor. Suele pasar dentro de las cuevas que los buzos se sorprendan o se den con algo que no vieron y se desorienten. Era una gran probabilidad que se perdiera dentro de ese lugar. Lo peor de todo es que simplemente no se puede esperar si una persona está atorada ahí dentro. No es solamente por el oxígeno, sino que también por la presión. Por eso era tan importante el certificado, por eso era tan importante que Ben supiera todo lo que le podía pasar y cómo prevenirlo. Por lo tanto, Eduardo estaba haciendo lo que le parecía correcto. Le sacó problemas de encima para que pudiera resolver el resto de las cosas con más tiempo de sobra. Así que dejó a Ben ahí, se fue con Chuck afuera, tomaron un café, se desvistieron, se pusieron la ropa normal y más tarde se fue a su casa, como cualquier otro día normal. Eduardo había sido contratado para aspirar la arena y el limo de la cueva para mantenerla transitable. Se dice que se comportaba muy bien con la gente que asistía a este lugar, que siempre había sido una persona atenta y amable. Además, solía quedarse hasta tarde y a menudo esperaba ver las burbujas del último buceador del día. Estas burbujas significaban que el buzo estaba descomprimiendo y que pronto saldría a la superficie. Él se fue tranquilo a su casa después de estar con Chuck un rato cuando vio burbujas salir del agua, pensando que en ese momento estaría descomprimiendo Ben y que saldría en un rato. Además, había otra cosa que lo dejaba tranquilo y era que el dueño del lugar, Lowell Kelly, estaba ahí. Esa noche se quedaría hasta tarde, así que si necesitaba algo estaría el dueño ahí. Pero Eduardo fue la última persona confirmada en ver a Ben con vida. Después de esto, Ben desapareció. Y digo desapareció y no falleció porque no se sabe qué le pasó realmente. Al día siguiente, es decir, el 19 de agosto, Eduardo vuelve a su trabajo a las 10 a.m. y ve la camioneta de Ben todavía estacionada en el mismo lugar. Lo que él cree en ese momento es que se fue y volvió, no que se quedó toda la noche. Además, como dije antes, Ben solía estar siempre muy temprano. Quería evitar todo lo que era el tumulto de gente después de las 10 a.m., así que
llegaba a las 7, por lo tanto no era raro que su auto estuviera primero que nadie. Por lo tanto pensó, Ben llegó y ya está, no lo vio en todo el día, pero creía que estaba todo bien. Sin embargo, nadie más lo vio y en esos 4 meses que estuvo buceando, registró 250 inmersiones, lo cual es un número bastante alto para 4 meses, según lo que tengo entendido. Por lo tanto, también conocía muy bien a todas las personas que estaban ahí y sabían que todos los días se presentaba, por lo cual fue raro, muy raro que al día siguiente nadie lo viese otra vez, pero que su camioneta estuviera de nuevo ahí. 2 días pasaron sin que la camioneta se mueva para que Eduardo llame a la policía, reportándolo como desaparecido. Su camioneta estaba ahí como si nada hubiese pasado, estaba completamente preparada, tenía sus cosas. El tema es que no se había movido ni 1 centímetro de la posición en donde estaba antes. Nadie lo había visto salir o entrar del auto, nadie lo había visto estar afuera del agua anotando cosas, nadie lo había visto además cargar oxígeno. Simplemente Ben no estaba, había desaparecido y su auto seguía estando ahí. Por lo tanto, era una emergencia. La respuesta fue casi instantánea. Los empleados pensaron que Ben se había ahogado. Cabe decir que tampoco estaba en su casa y que además tenía una perra, y sería raro que se fuera así como así, dejándola sola y sin cuidados. No era normal en él esa clase de negligencia. Lo primero que se hizo fue intentar buscar su cuerpo, porque realmente nadie pensaba que estuviera vivo. La mayoría pensó simplemente que se había ahogado y que por eso había estado tantos días ahí dentro, y que la respuesta era increíblemente fácil. Incluso antes de que llegase la policía, Eduardo se vistió y fue abajo a la cueva a buscarlo directamente, porque también se esperaba ese resultado. En todo caso, si lo encontraba, simplemente ataría una cuerda al cuerpo, así los rescatistas podrían sacarlo. Pero jamás lo encontró. La policía llegó, les contaron que la puerta de la cueva peligrosa estaba abierta y ellos tomaron esto como una muerte segura. Así que llamaron a la familia para decirles lo que estaba pasando y contarles del resultado que estaban esperando. La familia en realidad no podía creer que algo así pudiera pasar, más que nada porque suponían que Ben sabía mucho acerca de estar dentro de cuevas. Era todo lo que investigaba durante esos últimos meses. Tenía libros y anotaciones de cómo explorarlas. No les parecía algo muy posible que simplemente se ahogara. Sí que estuviera dentro, pero no que fuese a estar en peligro. El padre de Ben, Shelby, la madre Patty y su novia Emily Greer inmediatamente salieron a hacer el viaje de 7 horas para ir a visitarlo. La policía vio que sus buzos no estaban experimentados para hacer este tipo de búsqueda, así que se reunió con buzos locales certificados para empezar a buscar el cuerpo y se hicieron grupos que rotarían entre sí para intentar encontrar a Ben. La búsqueda fue extensa y no duró días, duró semanas. Ni el equipo de la policía ni los buzos especializados lograron hallarlo. Sin embargo, se encontró una evidencia física. Había 3 tanques llamados Stage Tanks, que son tanques adicionales que los buzos que van a cuevas llevan consigo para inmersiones largas, profundas y complicadas, y así asegurarse de tener suficiente aire para la inmersión y para cualquier emergencia que pudiera presentarse. Los 3 tanques encontrados tenían diferentes niveles de uso, no estaban terminados, ni siquiera había 2 terminados, y su ubicación era extraña ya que no se encontraban adentro de la cueva, sino que estaban afuera. Estaban en el agua, pero no había registros de Ben, y digamos que si se hubiese perdido dentro de la cueva, ¿por qué sus tanques estarían afuera? ¿Cómo podrían haber llegado hasta ahí? We've recovered 3 tanks that we believe are Ben McDaniel's. One tank that is full, laying in the floor of the cave. Right. The other 2 tanks were secured to the talk box, which is out in the pool or the basin area. 2 of them did not have regulators? That's correct. It does look like a setup from a cave diver's view. He had a lot of bottles that were not worthy of doing a big dive, missing valve handles, no regulators. But they were also put in areas that we would not put them. Los equipos de búsqueda salían y nadie encontraba nada. No hubo más pistas de Ben, nadie encontró ninguna otra cosa que pudiera pertenecerle a él y la familia mientras esperaba. Durante un largo tiempo ellos pensaron que Ben seguiría estando ahí o que estaría vivo en alguna parte, pero los convencieron de que eso no sería la mayor posibilidad. Cuando no se encontró evidencia de que él pudiera estar ahí, los buzos que estaban experimentados en la materia recomendaron contactarse con Ed Sorenson,
que era uno de los buceadores de cuevas más experimentados que se conocían en ese momento. Estaba fuera del país por vacaciones, pero decidió cortarlas para poder regresar y ayudar a la familia. Cuando Sorenson llegó al lugar, 2 buzos de rescate anteriores le dijeron que casi habían perdido la vida intentando buscar a este hombre. Por lo tanto, él sabía de la dificultad que representaba esta cueva. Además, él estaba más experimentado en buscar cuerpos que a personas vivas. Pero más de una vez había salvado gente. Vio a la familia tan preocupada que no importaba el resultado, él quería encontrar a Ben. Sorenson usó un scooter submarino, un dispositivo de mano para nadar rápidamente hasta la parte de atrás de la cueva, dándole más tiempo para buscar dentro. Tuvo que llevar sus tanques más pequeños para poder pasar por ciertos lugares. Recorrió todo el camino hasta el fin, que ustedes pueden ver en pantalla, mirando en cada una de las grietas y llegó a más que cualquier otro buzo. Sin embargo, nunca encontró a Ben. Además de todo esto, él era una persona que sabía mucho con respecto a buscar gente dentro. Sabía lo que pasaba, además también conocía a los animales que se acercaban y en ningún momento vio ninguna señal de que hubiese algún cuerpo. De hecho, fue tan profundo y miró en tanto detalle que descubrió nuevas zonas de la cueva que son la imagen actualizada que tenemos ahora y que les estuve mostrando. Entre las cosas que buscó, Sorenson no encontró marcas en el limo ni rasguños en el techo de la cueva en las partes más profundas. No encontró ninguna evidencia que indicara que un buzo se había aventurado en el área desde que se inspeccionó por primera vez. Sorenson tuvo que quitarse los tanques para poder pasar en un momento hacia la 4ª restricción y girar la cabeza para poder meterse por el lugar de tan estrecho que era. Cuando salió, dijo que no le parecía que Ben pudiese haberse metido por ese lugar, que no podría haber ido por las restricciones más profundas, porque simplemente no sabría cómo. Además, recordemos que si se metió tan profundo y no tenía los 3 tanques, debía al menos tener uno, y ese tanque debería habérselo sacado para poder entrar por esta última restricción. Por lo tanto, no pudo haber llegado nunca ahí. El tanque debería estar en esa cueva, atorado en alguna parte antes de esta última restricción. Esto es lo que dijo Sorenson. Mido 6 pies y 190 libras, con tanques más pequeños, y sé lo que estoy haciendo y apenas logré atravesarlo. El último lugar que busqué era impecable, sin una marca de que un buzo había estado allí. Sería imposible pasar por esa restricción sin dejar una marca en el piso o el techo. Él no está allí. Y añadió, me preguntaron qué pensaba, no creo que él esté allí. Fui 6 horas en una cueva de 1 hora y revisé todos los rincones y grietas. No hay señales en la parte posterior de la cueva donde se suponía que debería estar o que alguna vez estuvo allí. Él explica que en esta parte de la cueva había un crecimiento bacteriano que no había sido tocado, que si lo sacás, la roca se ve diferente abajo, y no encontró nada de eso. Es decir, nadie había pasado por ahí, ni siquiera los buzos que lo estaban buscando. Y esta es una persona que no se puede cuestionar, tiene años de experiencia, años de buscar gente dentro de cuevas, años de explorar en general, así que no puede decir tantas cosas porque sí. Estamos viendo a una persona analizando los hechos como son y en ningún punto vio ninguna marca de que Ben estuviese ahí. Y quiero enfocarme en la parte de los tanques, es decir, cómo es posible que él hubiese pasado más en profundidad a la cueva, a donde la mayoría de la gente no fue, sin sacarse el tanque. Se lo tuvo que haber sacado. Y si eso hubiese pasado, entonces el tanque no hubiese podido subir todo lo que los otros subieron. La familia de Ben estaba convencida de que él estaba en la cueva, más lejos y más profundo de lo que nadie hubiese llegado. También se entiende la desconfianza de los padres de Ben, ya que durante las primeras olas en las cuales los buzos fueron a buscarlo, hubo algunos cuantos errores. Como por ejemplo que hayan dejado algunas marcas acá y allá y que no se hayan reportado en un principio, que podrían haber sido un registro de que Ben estuvo o no estuvo ahí. Pero más allá de eso, más allá de cualquier error que se haya cometido, solamente 3 buzos llegaron al final de todo. 2 de ellos no llegaron a donde había llegado el último y más experimentado. Por lo tanto, el que no hubiese ninguna marca indica que no hubo nadie y que los buzos que llegaron eran tan pocos y eran tan cuidadosos que no hicieron ninguna marca. Por lo tanto, Ben no pudo haber estado ahí abajo. Además, como estos primeros buzos habían hecho marcas y no lo reportaron, se hizo un informe en el cual se indicaba que había marcas en la cueva, lo cual podría indicar que en efecto había alguien ahí. Y es por esto que la familia estaba tan convencida de que Ben se había hundido en ese lugar. Pero no era así, fue un error y fue básicamente jugar con los sentimientos de la familia. Pero aparte de todo esto hay una cosa muy importante,
y es la descomposición. El agua estaba fría, sí, pero las condiciones estaban dadas para que se descomponga. Cuando los buzos bajaron, especialmente Sorenson, que había llegado hasta casi el final o hasta el final de la cueva, nadie vio animales concentrándose en un punto. La descomposición empezaría más o menos 12 horas después de muerto. Por lo tanto, todos los buzos que bajaron, especialmente Sorenson, que bajó hasta el final de la cueva, deberían haber visto animales concentrados en un punto comiendo. No vieron ningún registro, incluso en las últimas partes de la cueva no había nada, no había ningún animal, nada que estuviera buscando restos, algún olor. Además, justamente ese es otro problema, el olor. Los buzos han descrito varias veces que si hay algo en descomposición abajo en el agua, se notan las máscaras, lo pueden sentir. A lo que voy es, debería haber vida silvestre intentando comer si había un cuerpo, y además los buzos deberían haberlo sentido en sí. Por último, se intentó captar alguna clase de olor o esencia en el agua o afuera del agua, enfocándose en esto de la descomposición. Se probó con perros y los perros iban directamente al agua, y después en la superficie se probó un poco de esa agua, se le hizo un estudio y vio que tenía cierto grado de descomposición, pero podría haber sido cualquier cosa. Finalmente se hicieron más de 30 pruebas durante los 36 días de búsqueda, pero todas las pruebas resultaron negativas. Es decir, no había tal grado de descomposición como para probar que había un cuerpo humano ahí abajo. Lo último que se pudo probar fue una cámara, de modo que pudieran bajar a las partes profundas sin tener que poner en riesgo la vida de nadie. La cámara sirvió durante un tiempo, pero entre más profundo se hacía, más oscuridad había, menos se veía evidentemente, y se había comenzado a romper. Por lo tanto, la tuvieron que sacar sin encontrar a Ben. En teoría, la cámara hizo menos que el último buzo que exploró el lugar. Por otro lado, una mujer muy experimentada en buceo también hizo un documental bajando por las cuevas hasta ver si podía encontrar algo. Lo único que encontró fue una pala, que en ese momento a la familia le pareció importante, porque Ben solía salir con su palita a bucear en las cuevas, pero después de muchos exámenes se determinó que no era de Ben, sino que había sido de una de las personas que primero mapeó el lugar, es decir, las primeras personas en llegar a la cueva y descubrirlas. Por lo tanto, la única evidencia física y confirmada de Ben eran esos tanques que se encontraron afuera de la cueva. Después de un tiempo decidieron parar todas las recompensas por encontrar el cuerpo, ya que había mucha gente metiéndose a la cueva y arriesgando sus vidas, de modo que ya no pudiera haber más accidentes. Y no tengo nada más que decir. Eso es todo lo que hay. No hay registros de Ben en ninguna otra parte. Se tienen sus datos bancarios, sus tarjetas, nada. Nadie hizo nada con eso, su auto está en el mismo lugar desde que desapareció. No se comunicó con nadie, es decir, no sabemos si está en algún otro lugar, simplemente se desvaneció en el agua. Y es por esto que tenemos teorías. La primera teoría es que fue algo hecho a propósito. Y esto se divide en dos partes. La primera es que haya sido un suicidio y la segunda es que lo haya planeado todo para poder irse a comenzar una nueva vida en algún otro lado. La familia lo veía bastante bien, pero realmente ya sabemos que eso no representa cómo se siente una persona internamente y lo que esté planeando. De hecho, he visto ya en otros casos, en otras historias, a gente que estaba justamente muy feliz antes de quitarse la vida, que justamente estaban felices porque se resolverían todas sus preocupaciones. Es un poco feo, pero lo he visto varias veces. El tema principal me parece que es la falta de indicios de planeación, así como también el hecho de que dejase a su perra sin ningún cuidado. Su familia vivía a 7 horas de distancia, por lo cual no es una cosa de que cualquiera podría llegar, tendría que haberle dicho a alguien, tendría que haberla dejado al cuidado de alguna persona. Además, cuando buscaron dentro de la casa, no había ningún signo de que estuviese planeándolo, tal vez hubiese alguna clase de párrafo extraño en sus notas de buceo, si hubiese encontrado alguna pista ahí de su estado mental, pero no se encontró nada. Tampoco se encontró un registro de que él estuviera buscando la forma de escaparse, de hacer una nueva vida. Aunque realmente esto es bastante posible, pudo haber huido a alguna parte que tuviese buceo, no contarle a nadie y llegar experimentado y hacerse una carrera en otro lugar. Es ideal una persona que sufrió, que tiene muchas preocupaciones, decide simplemente irse, empezar una vida en algún lugar paradisíaco sin
su familia, aunque se dice que se lleva bien con su familia, igual puede ser que no, que estén exagerando. La siguiente teoría es que siga estando ahí dentro de la cueva y que nadie lo haya encontrado. Se dijo varias veces por otros buzos que en el momento en el cual la persona está demasiado nerviosa y ocurre algo, por ahí se puede perder. Por ahí pierde la noción de dónde está e intentando huir de aquello que lo asustó, una persona puede meterse adentro de lugares que normalmente no podría. Igualmente él tenía un tanque que no podría haber entrado por ciertos recovecos. Además, en todo caso de que se hubiese quedado atorado en alguna parte, habría animales alrededor intentando comérselo. De vuelta, no había nada. Pero por último tenemos una cosa que no mencioné todavía, que solamente dije una vez, y es la teoría sobre Lowell Kelly. Lowell Kelly era el dueño de este lugar y se había quedado la noche de la desaparición ahí. El tema es que sabemos que Ben era muy insistente y tal vez resultaba molesto. Más aún para el dueño, que tenía que vigilar que nadie se pasara sin la certificación, porque el estado de Florida podría causarle problemas. Encima de todo esto, Lowell Kelly era conocido por ser una persona bastante violenta. Más que nada porque ya había intentado resolver sus problemas de esa manera. Había tenido una discusión con una persona en un momento y lo llevó hasta un bosque, lo empezó a golpear y la persona escapó. Esta víctima dice que de no haber sido porque logró escapar, probablemente lo hubiese matado ahí. Por lo tanto, se piensa que tal vez esa noche tuvieron una discusión, que tal vez Ben volvió a pedirle poder pasar o que tal vez él se dio cuenta de que había pasado. Y en ese momento entonces tal vez lo haya hecho desaparecer. Dentro de esto también cabe la posibilidad de que algún empleado esté mintiendo, de que alguien lo haya visto o él haya encargado a otras personas deshacerse del cuerpo. Entonces evidentemente habría gente mintiendo. La cosa detrás de todo esto es que Lowell murió un año después de la desaparición de este hombre, así que nunca dijo nada incriminador, no hubo tiempo para que pasara algo como eso, entonces probablemente nunca sepamos, a menos de que haya un empleado involucrado y quiera decir la verdad. Aunque debido a la cantidad de años que pasó, si iba a decir la verdad probablemente ya lo hubiese hecho. Por lo tanto, es probable que solamente Lowell Kelly sepa. Lo raro y lo que se cuestionan muchas personas es por qué dejarían el auto ahí y no en otro lado. Pero la razón es bastante obvia. Porque si dejan el auto ahí, entonces pueden decir que simplemente se perdió adentro de la cueva y que nadie lo puede rescatar porque es demasiado profundo. Mientras que si sacan el auto y lo llevan a alguna otra parte, no solamente puede quedar ADN, sino que tal vez pueden ver a la persona que se está llevando el auto en alguna cámara, tal vez algún testigo, y podría ser aún más sospechoso y mucho más peligroso para el criminal. Por lo tanto, me parece lo más normal que se haya quedado ahí el auto, si esto fue realmente un crimen y no simplemente un accidente. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes acerca de todo esto? Díganme abajo en los comentarios, saben que los leo desde las sombras, aunque no contesto a veces. Díganme sus teorías, quiero saber porque me interesa muchísimo sobre este caso. ¿Qué pasó? No tiene sentido porque no se pudo haber metido tan profundo sin que nadie se diera cuenta. Habría signos por todas partes de que se metió tan profundo. Creo que lo de la pelea es una de las cosas más viables dentro de todo esto. Pero bueno, no tenemos ninguna prueba, así que nos quedamos así. Acá tienen a mis Patreons y a los miembros del canal. Si quieren saber más al respecto, abajo está el link. Se pueden suscribir a Patreon de manera muy fácil y recibir los videos antes, así como también se pueden hacer miembros del canal, recibir stickers, recibir iconos que van encima de sus nombres que tengo que actualizar a propósito, y se hace apretando el botón azul que está ahí abajo. Y acá terminamos. Acá hay un video nuevo, acá hay un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.